En el título de la convocatoria ya pueden ver que hay como 3 palabras clave, ¿sí? Una es las emociones, vamos a hablar de las emociones. Hoy en día hay mucha investigación y mucha discusión, las emociones, digamos, hasta en los medios, hasta en todos los contextos se habla de emoción, pero vamos a hablar de las emociones desde una perspectiva específica, que sobre todo desde la filosofía. Si bien vamos a introducir, también vamos a abrir el diálogo para introducir algunos elementos que tienen que ver con la psicología y con la neurociencia, y vamos a buscar ilustrar esto desde textos literarios. Pero el hilo conductor está dado por las teorías filosóficas acerca de la emoción, ¿sí? Y la otra palabra clave que está marcada en el título es esto de poseídos, ¿no? Que se refiere a la relación que tenemos nosotros como personas con nuestra propia vida emocional, ¿no? Donde uno, por un lado, se nos pide que seamos dueños de nosotros mismos, que gobernemos nuestras emociones, que las moderemos, que las modulemos muchas veces, pero al mismo tiempo a veces sentimos que las emociones nos poseen a nosotros, ¿no? Que somos arrastrados por el torbellino emocional. Entonces ese es un poquito el hilo conductor. Les pregunto, en primer lugar, ¿de qué tiene cara este señor? ¿Se escucha bien atrás, al fondo? Sí, bárbaro. ¿De qué tiene cara el señor? Ira, enojo, bárbaro. Entonces, vamos a empezar hablando del enojo, la ira, solamente de forma ilustrativa. Y lo primero que les voy a preguntar es cómo se dan cuenta cuando alguien está enojado. ¿Qué señales tienen de una persona que dicen, este está iracundo, enojado, caliente, como lo quieran decir? El tono de voz, dicen, ¿qué más? Bueno, pero la agresividad, ¿a través de qué se nota? Se pone colorado. Bien, ¿sí? Bien, frunce el ceño, o sea que hay un gesto en la cara que indica la ira. ¿Cómo? La ubicación de los brazos, vos decís así como preparados para golpear, ¿no? Como, bien, bárbaro. Entonces, ahí hay una lista poquito estándar de los cambios físicos que tenemos, que observamos cuando una persona está enojada, ¿sí? Aumenta la frecuencia respiratoria, ritmo cardíaco acelerado, aumento de la presión sanguínea, mandíbulas apretadas, dientes rechinando, sudoración, especialmente en las palmas de las manos, sensación en el cuello y la cara, esto de que se ponen colorados, bueno, y puños apretados y musculatura tensa en general. Algunos de estos, de los elementos, hay más que se podrían agregar en la lista, como decían recién, el ceño, por ejemplo. Algunos de estos elementos tienen un rol como más semiótico, más comunicativo, de indicarle al otro el enojo, pero otros tienen que ver con el origen evolutivo, el origen en la evolución, la función que cumple el enojo, que tiene que ver con una función de defensa, ¿no? Nosotros vemos en los animales, particularmente en los mamíferos superiores, es fácil leer algo parecido a lo que en nosotros es el enojo o la ira, ¿no? Cuando se sienten amenazados, cuando se sienten atacados, algunas de estas señales aparecen y esas señales tienen que ver con una respuesta que ha sido muy estudiada, sobre todo en los últimos 20-30 años, que en inglés se conoce como fight or flight, que quiere decir lucha o huida. Es decir, que todo esto que está pasando en el cuerpo, la sangre fluyendo, ¿no? Transportando oxígeno y transportando nutrientes, y los músculos, la musculatura estriada, es decir, la musculatura voluntaria, lista para o bien golpear o bien salir rajando, ¿no? Una de las dos. Entonces, para eso nos estamos preparando. Bien. En general, tanto desde las neurociencias como de las psicologías se discriminan distintos aspectos del enojo. Por un lado, nos enojamos casi siempre que le preguntamos a alguien ¿por qué estás enojado? Salvo en algunos casos, que son casos particulares, pero en la mayoría de los casos podemos decir qué es lo que nos enojó. Es decir, que el enojo es lo que se llama un estado mental intencional. Intencional no significa intención en el sentido de un propósito, no es que sea para hacer algo, sino que es acerca de algo. Hay un filósofo que es John Searle, que usa también un término en inglés que es el aboutness. About sería acerca de. Entonces dice, los estados mentales intencionales son los que son acerca de algo.
Y van a ver que la mayoría de las emociones, quizás con una excepción, que después vamos a ver cuál es, pero la mayoría de las emociones son acerca de algo. Uno está contento por algo, triste por algo, asustado o con miedo por algo, y lo mismo también está enojado por algo. Es decir, que hay eventos que interpretamos como causantes del enojo. Generalmente, en los animales lo que vemos es que esta reacción de furia la tienen cuando hay una agresión, cuando hay un elemento hostil, ¿sí? Pero los humanos, que nos movemos además en este mundo social, simbólico, que nos comunicamos por medio del lenguaje, reaccionamos también con enojo, con ira, cada vez que sentimos la agresión, que puede ser también en el nivel simbólico, es decir, que nos sentimos despreciados, humillados, tratados injustamente, ignorados, ninguneados. No son situaciones típicas, ¿no? Alguien te cierra con el auto en la esquina y vos sentís, hay algo de que te sentís que es una afrenta o que no te respetaron, y eso es lo que genera el enojo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí? Otra dimensión sería la respuesta fisiológica, ¿sí? Que empieza en el interior, en el interior profundo del cerebro. Vamos a ver muy poquito de eso hoy, con la segregación de ciertas hormonas que son neurotransmisores, particularmente la adrenalina y la noradrenalina, que son las que inician esta respuesta emocional de enojo. Y esto termina en toda la respuesta orgánica de la que estábamos hablando recién, ¿sí? Del aumento de la presión sanguínea y el aumento de la respiración. Me salto al cuarto, porque todo eso es en preparación para una respuesta, ¿no? Porque las emociones, si uno piensa que las emociones tienen un rol evolutivo, que las emociones surgieron por algo en la historia de la especie, es porque tienen un valor adaptativo, es porque nos sirven para responder frente a las amenazas y a los peligros, ¿sí? Entonces, si las emociones sirven para responder, la reacción emocional va a terminar en una respuesta motora. El organismo va a terminar, por ejemplo, huyendo o peleando. Pero ahora vuelvo al tercero, y esto hay un teórico, un gran estudioso de la emoción, que se llama Antonio Damasio, que hace una diferenciación entre emoción y sentimiento. Y acá lo que propongo es que saltemos, pasemos de largo en cuanto a cómo cada uno definiría. Tal vez para el diccionario es sinónimo hablar de sentimiento y emoción, pero a mí me sirve adoptar cómo define estos términos Damasio, porque me parece que facilita el trabajo que nosotros vamos a hacer. Damasio dice: la emoción es la respuesta total, integral del organismo. Es decir, que vos podés estar enojado. Estás enojado ya cuando te está acelerando el pulso cardíaco, incluso si todavía no te diste cuenta que estás enojado, incluso si todavía no sentiste el enojo. El sentimiento es el momento en el que nos damos cuenta de que estamos enojados, es la vivencia subjetiva que tenemos del enojo. Es decir, que uno puede tener una emoción sin tener un sentimiento, pero no puede tener un sentimiento sin tener una emoción. ¿Se entiende? La emoción es el acontecimiento global, la respuesta global del organismo. El sentimiento es la parte consciente, la parte que tiene que ver con cómo experimentamos nosotros, cómo vivimos subjetivamente esa emoción. Lo estoy ejemplificando con el miedo, con la ira, pero lo mismo serviría para las otras emociones, por lo menos para todas las básicas. Bueno, el señor de la foto, ¿sí?, es Charles Darwin, que generalmente es conocido, por supuesto, por la teoría de la evolución de las especies, ¿sí?, y por la tesis de que el ser humano desciende de los primates, ¿sí?, que somos primates en realidad, no solamente que descendemos. Pero Darwin tenía también escrito un libro, un estudio interesantísimo sobre la expresión facial de las emociones, y donde él precisamente ubica define cuáles son las emociones básicas, que son estas que estaba enumerando, y postula la tesis de que precisamente como las emociones son producto de la evolución, son universales, no dependen del entorno cultural. Es una tesis
muy controvertida y que ha sido retomada en los últimos años por un investigador, uno de los investigadores más importantes en psicología de la vida emocional, que es Paul Ekman. Paul Ekman hace un estudio interesantísimo en el cual él va a Nueva Guinea y trabaja con, son grupos tribales que no han tenido prácticamente contacto con ninguna otra cultura, y les muestran a estas personas fotos de, por ejemplo, gente de Nueva York, que uno está triste, otro está asustado, otro está contento, y en todos los casos ellos pueden reconocer la emoción. Incluso trabajan con historias en donde les dicen, bueno, este es un hombre al que se le acaba de quemar su choza, ¿no? Y entonces les ponen abajo 4 rostros, uno sorprendido, otro alegre, otro asustado, y ellos eligen el triste, ¿sí? Relacionan esa pérdida con la tristeza. Entonces, acá hay una especie de semiosis que es independiente de la cultura, ¿sí? En cualquier lugar del planeta, el lenguaje básico que tenemos para expresar emociones es el mismo. También la investigación la hacen a la inversa. Filman a la gente de Nueva Guinea y se la llevan a estudiantes en Estados Unidos, y los chicos en Estados Unidos pueden reconocer las emociones en la cara de esta gente de Nueva Guinea, ¿tá? Entonces, lo que plantea Paul Ekman es que sí hay una influencia de la cultura, pero la influencia de la cultura no tiene que ver con cómo sentimos las emociones básicas o cómo la expresamos, que esto es igual para todos los seres humanos, sino que tiene que ver con las reglas que tenemos para demostrar emociones. Entonces, otra investigación que hacen es, muestran unas películas que generan un montón de emociones negativas, miedo, asco, tristeza, se las muestran a un grupo de americanos y a un grupo de japoneses, de americanos, es decir, estadounidenses y de japoneses. Cuando están viendo solas las películas, los gestos que hacen, que además son mayormente involuntarios esos gestos, ¿sí? Los gestos que hacen los estadounidenses y los japoneses al ver las películas son exactamente los mismos. Ahora, cuando el investigador se queda junto con el sujeto mientras están viendo la película, el japonés disimula todos los gestos, no demuestra ni miedo, ni asco, ni nada. Y el americano los exagera. ¿Se entiende? Entonces, lo que cambia de una cultura a otra son las reglas de demostración. Esta es la hipótesis de Ekman. A mí me pasó hace unos años que había un amigo austríaco visitándome y a otro amigo que teníamos en común se le murió el papá. Y mi amigo austríaco le dijo al amigo al otro al que le había muerto el papá, le dijo, a mí me gustaría ir al entierro de tu papá, pero no quiero ir porque tal vez vos necesitas quebrarte. Y mi amigo le dijo, sí, yo me voy a quebrar seguramente cuando estén... ¿Sí? Pero para el austríaco pensaba que no iba a sentirse cómodo llorando frente a un amigo. Entonces lo que cambia es, para nosotros no hay problema con eso en un entierro. Entonces lo que cambia son las reglas de demostración. Esto, hablando del origen evolutivo de las emociones y de cómo hay incluso cómo cambia la musculatura del rostro de un animal cuando está mostrando agresión, podemos encontrar incluso analogías con un ser humano enojado. Estas imágenes son sacadas del libro de Darwin. Bien, hasta ahí, preguntas, comentarios. Bueno. Bien, cuando hablábamos, y esto tiene que ver con la pregunta de Susana acá, hay un pequeño órgano en el interior del cerebro, en realidad son como 2 bolitas, 2 en forma de almendra, que se llaman la amígdala, que es básicamente la que regula gran parte de las emociones, particularmente el miedo y el enojo. Es decir, que cuando alguien nos agrede o cuando nos encontramos frente a un peligro, la amígdala es como la alarma del cerebro, es la primera que lanza la señal. Ahora, la amígdala está situada en el interior de una región del cerebro que se llama el sistema límbico,
que a veces se lo denomina como el cerebro reptil, porque lo compartimos con los reptiles. O sea, es muy antiguo en términos evolutivos. Pero, digamos, ¿genera una hormona o una descarga eléctrica? Genera la descarga eléctrica que da la orden, ¿sí?, a la glándula adrenal a empezar a segregar adrenalina, ¿sí? Pero la amígdala es la que da la señal. Hay un circuito, yo no soy especialista en estos temas, pero hay un circuito que viene desde los sentidos, pasa la información, los datos de los sentidos pasan primero por el tálamo, que es como el que filtra la información, y de ahí ya va directamente a la amígdala. Entonces, de nuevo, antes de que te des cuenta de que estás enojado, la amígdala, las neuronas de la amígdala ya están activas y están enviando la señal de alarma. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. El tema es que si esto fuera un circuito simple, nuestra vida no sería tan complicada, pero esto es mucho más complejo. No nos vamos a meter de nuevo hoy en los detalles, pero del tálamo, es decir, de los datos de los sentidos, no solamente van a la amígdala, sino que van también a nuestro cerebro más moderno, al de última generación, en particular la parte que está roja ahí, que es la corteza prefrontal. Y en la corteza prefrontal yo puedo hacer cosas como pensar, bueno, me está mostrando los puños o me está mostrando los dientes, pero me está haciendo una cargada, ¿sí? O es un amigo que está imitando a alguien. Es decir que, aunque la amígdala ya se disparó, tengo por otro lado la corteza prefrontal, donde tengo la capacidad, por ejemplo, de inhibir una respuesta impulsiva o incluso de reinterpretar un estímulo y decir esto no es realmente una amenaza. Estoy viendo una película, por ejemplo, ¿sí? Entonces, acá esto empieza de nuevo a acercarnos al tema del autogobierno y del autocontrol, que es... Sí. Igual cuando uno ve una película, por ejemplo, llora. Sí. O tiene miedo. Bien. Pero la cuestión es que acá empieza a haber interacciones complejas, en el sentido de que ese llanto no es necesariamente una respuesta instantánea del tipo de las que da la amígdala en décimas de segundo, sino que tiene que ver con la evaluación que vos hacés de la situación. Es decir, que entró el elemento cognitivo ahí. Vos interpretaste que la pareja se separa o que el chico se ahoga en el Titanic. Esa es una interpretación. Esa interpretación de la situación la tenés que hacer con tu corteza prefrontal. Involucra el lenguaje, involucra la ficción, la narrativa, pero interactúa con la amígdala. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Yo me doy cuenta, por ejemplo, o lo que estoy analizando últimamente, es cómo hay gente que no entiende por ahí una ironía, que entiende solamente si le hablas de forma literal y no puede interpretar cuando uno le habla de forma figurada. ¿Qué significa eso? ¿Qué está pasando? Ok. Tenemos que hacer dos pasos. Primero es que de a poquito, ¿sí? Me aguantás un poquito, voy a volver de nuevo, voy a retomar, como dice con Susana, tu pregunta, pero necesito que me esperes un poquito para llegar hasta ahí. Por ahora lo que podemos ver es que nuestra respuesta emocional no es un fenómeno unitario, no es una sola cosa, no es un estímulo y una respuesta, sino que empieza a haber interacciones complejas, donde por un lado nosotros tenemos un sistema gestual, expresivo para expresar emociones, que tiene sus propias leyes, tenemos una respuesta automática, así que tiene que genera, por ejemplo, cambios, digamos, en nuestro sistema nervioso autónomo, ¿no? Esto de que cambia el ritmo respiratorio y acelera el pulso cardíaco, pero también tiene un elemento cognitivo. Esto es de nuevo la tesis de Ekman. El elemento cognitivo, que además es lo que nos permite a nosotros reflexionar y calmarnos, cambiar la interpretación de una situación. Lo que hacemos es reevaluar la situación. ¿Sí? Perdón, al reevaluar eso, al tomarlo como una broma, por ejemplo, ¿no estamos negando? Depende, si era una broma realmente. No, bueno, si era una broma no, yo me refiero a si era realmente para enojarse. Claro, de nuevo, empieza a haber un montón de cuestiones complejas. Una es cómo es el mundo en el que vivimos, a qué tipo de estímulos nos enfrentamos, porque la diferencia entre el hombre primitivo o nuestros ancestros, digamos, los primates, es que el tipo de amenazas a las que se enfrentaban, suponete en la sabana africana,
eran predadores o eran como mucho la otra tribu que te atacaba, ¿sí? Pero ahora nos movemos en un mundo social, cultural, donde, como vos decís, las amenazas muchas veces vienen en lenguajes figurado y en código. Y en la clínica se ve mucho, suponete, ahora digamos, bien signo de la época, me comentaron de tal forma mi publicación en Facebook, y entonces una interpretación del comentario de la otra persona, el qué linda que estás, puede ser leído como irónico, ¿no? Y entonces el qué linda que estás en realidad lleva a que la persona se enoje o que la bloquee, ¿se entiende? Entonces, eso es la transición al mundo siguiente, al paso siguiente, que es este. Por un lado, hablamos de los precursores biológicos, ¿sí? De la función evolutiva de las emociones. Cada emoción sirve para algo, pero por otro lado, vivimos en un mundo de metáforas. Hay un libro muy lindo que se llama Metáforas de la vida cotidiana, que algunos de mis amigos están podridos de que hable de ese libro, pues siempre hablo de lo mismo, que sostiene la siguiente tesis: contra la versión tradicional de que las metáforas son como adornos, ¿no? Como que uno primero tiene una idea y después la embellece con una metáfora, ¿sí? Tiene una función ornamental, la metáfora o las otras figuras de la retórica. Y lo que dicen, la tesis de Lakoff y Johnson es, no, nuestros conceptos, los conceptos que usamos en la vida cotidiana para tratar con las otras personas, para resolver problemas en el trabajo, para hablar de nuestras relaciones de pareja, todos estos conceptos son conceptos inherentemente metafóricos, esencialmente metafóricos. Esta es una lista que está en parte sacada de Lakoff y Johnson. Una es el tiempo es dinero, ¿no? O sea, todo el día hablamos de, por ejemplo, no inviertas tiempo en eso, no te va a redituar. Sí, estamos hablando del dinero, pero nos olvidamos de que, perdón, estamos hablando del tiempo, quiero decir, pero nos olvidamos de que estamos hablando metafóricamente. Realmente tomamos decisiones acerca de en qué invertimos el tiempo, cómo usamos el tiempo, cómo aprovechamos el tiempo, como si el tiempo fuera efectivamente un tipo de recurso escaso y valioso como el dinero. ¿Se entiende? Bueno, su dolor no ha cicatrizado, toqué el cielo con las manos. Si ven la lista, los que siguen van a ver que casi todos tienen que ver con fenómenos psicológicos, ¿sí? Un dolor que no cicatrizó, tocar el cielo con las manos, que es para hablar como de la gloria, de mucha felicidad, me iluminó con sus consejos. Ponete las pilas, que está hablando del ánimo, del entusiasmo, del compromiso. Perdí el hilo de la conversación, ¿no? Es muy difícil traducir estas metáforas a un lenguaje literal, a un lenguaje que no tenga... ¿Cómo digo que perdí el hilo de la conversación sin usar metáforas? Sin usar, por ejemplo, la metáfora de que hay un hilito, que uno lo está siguiendo y de pronto se le cortó el hilito y ya no entiende lo que está diciendo la otra persona. ¿Me siguen? Entonces, lo que dicen Lakoff y Johnson es, según qué metáforas usás, de eso depende cómo pensás y, por lo tanto, qué decisiones tomás en tu vida. Supónganse una pareja, ¿sí?, que dicen, bueno, nosotros hemos transitado un largo camino juntos, superamos un montón de obstáculos, cuando yo sentí que me quedaba, vos me empujaste y me ayudaste a seguir adelante, pero la verdad que ahora siento que vamos en direcciones distintas, ¿sí? Siento que nuestros caminos van cada uno para otro lado. Entonces, solamente por usar la metáfora del camino para hablar de las relaciones, se hace muy visible que la alternativa es separarse. Ahora imagínense que la misma pareja, ante la misma crisis, pensara, bueno, estamos en la mitad del mar, hay que pasar la tormenta, ¿no? Yo creo que si atravesamos esto llegamos a buen puerto, ¿sí? O remamos los dos o el barco se hunde, etc. Solamente por cambiar la metáfora, una metáfora náutica, digamos, donde la alternativa, a menos que uno se tire del barco, pero generalmente la alternativa es llegamos a buen puerto, ¿sí?, juntos o nos ahogamos juntos. Entonces solamente por cambiar la metáfora, una alternativa, que era la separación, se hace menos visible, y otra alternativa, que era, entre comillas, pelearla, se hace más visible. ¿Se entiende? Entonces, según las metáforas que usamos, es también cómo experimentamos la realidad y cómo vivimos.
¿sí? Y esto obviamente para el campo emocional, todo el tiempo estamos hablando en metáforas, porque los fenómenos mentales son muy abstractos. ¿Qué es el enojo? ¿Sí? ¿Qué es el enojo? No lo podemos definir sin metáforas, no lo podemos pensar sin metáforas. Entonces decimos cosas como está recaliente, está que explota, creo que va a matar a alguien, es mecha corta. Esa no sé, ¿la escucharon alguna vez? Mecha corta. Es un barril de pólvora, quiere decir, yo no la entendí al principio, ¿no? Pero le prendés mecha y al toque ya explota, ¿sí? Perdió los estribos, no tiene freno. Las dos últimas, si ustedes piensan, las dos últimas hablan de nuevo del tema del autocontrol, del autogobierno. Es decir, a ver, ¿de qué campo viene esto de perdió los estribos o no tiene freno? Del campo, sí, claro, el caballo, es el caballo. Claro, exactamente. Están las metáforas, esto se llama, en la teoría de metáfora, el dominio fuentes, de dónde extraemos el material de la metáfora. En un caso de la guerra, en otro caso acá son metáforas equinas. Bien, vamos a empezar entonces con la filosofía, y esto hoy vamos a decir muy poquito, es para introducirnos apenas en el primer filósofo que vamos a trabajar a partir del sábado que viene, que es Platón. Y esto que yo les decía de que nosotros tenemos como esta especie de ilusión, y también el lenguaje nos lleva a esto, a pensar que una persona es una unidad, ¿no? El alma humana, la psiquis humana, como algo unificado, simple, y en realidad, digamos, la imagen que nos devuelven las neurociencias es de una serie de circuitos heterogéneos, de un cerebro que tiene capas que fueron desarrolladas en distintas épocas y para resolver distintos desafíos, y que no siempre trabajan en forma armoniosa entre sí, que la amígdala puede tirar para un lado, ¿sí? Y la corteza prefrontal para el otro, ¿se entiende? Y muchas veces en la filosofía y en la psicología también tenemos esta idea de que la mente tiene un conflicto interno. Platón, de hecho, trabaja esto en uno de los libros más importantes de la historia de la filosofía, sino el más importante, que es La República. La República es ese libro donde está la famosa alegoría de la caverna, ¿sí? Y en ese libro se habla de un montón de cosas, pero uno de los temas de lo que se habla es la justicia. Cuando están hablando de la justicia, Sócrates, que aparece como personaje en el diálogo platónico, Sócrates dice, bueno, para explicar lo que es una persona justa, me sirve comparar a la persona, al alma de la persona, con una ciudad. Y en una ciudad hay conflictos. Una ciudad, estamos hablando de la ciudad, la polis griega, es decir, la ciudad-estado. En una ciudad hay conflictos, ¿sí? Por un lado están los trabajadores, los artesanos, por otro lado están los ricos, están los militares, están los gobernantes. Entonces, Platón intenta diseñar, digamos, cómo sería una ciudad perfectamente justa. Y una ciudad perfectamente justa es una ciudad que tiene tres clases sociales que están en armonía entre sí. Pero están en armonía porque hay una que gobierna a las otras dos. Las tres clases sociales son el pueblo, que son los artesanos, los campesinos, los comerciantes, los guerreros, hoy diríamos la clase militar, los guardianes, que controlan digamos, se usan tanto para la guerra contra otras ciudades como también para la represión, diríamos, para mantener el orden interno. Y en tercer lugar, lo que él llama los reyes filósofos, es decir, que los que están a cargo de gobernar usando la razón en la ciudad de Platón, pone, ¿no? Es un poco corporativista, pero pone a los filósofos a gobernar su ciudad. Bien. Entonces, en analogía con estas tres clases sociales, Platón dice, el alma también tiene tres partes que pueden estar en lucha, en conflicto entre sí. Ahí están los nombres en griego, pero no importa, los voy a decir en castellano. Está la parte que él la llama la apetitiva, la que tiene que ver con los apetitos, con los deseos. El sexo, la comida, cualquier cosa que, incluso el dinero como medio para obtener los otros dos, ¿sí? Hay otra parte, esta sí la voy a decir en griego porque hay mucha discusión
acerca de la traducción. De hecho, cada libro que agarren de la República va a tener un término distinto, cada traductor lo traduce de una forma distinta, esto del timos, o timos, no lo voy a pronunciar bien. Muchas veces se lo traduce precisamente como ira o enojo, pero no es solamente la ira agresiva, ¿sí? Sino que se refiere como un campo emocional más amplio. Esto que hace que frente a una situación tengamos ánimo, tengamos fuerza para ir y pelearla y cambiar la situación. Esta es la virtud que tienen los guerreros. Los apetitos corresponden al pueblo, ¿sí? Los apetitos están en analogía con el pueblo y en términos del cuerpo humano con el estómago. Después aparece el timos, esta ira, esta fuerza, este empuje, esto que hace que alguna gente frente a una injusticia dice, bueno, no importa, no me afectó, y otra no lo pueda tolerar y salga a cambiar las cosas. Eso es el timos. Y está en analogía con la clase de los guerreros y con el pecho. Y después nos queda el nous o el intelecto, que corresponde, por supuesto, a los reyes, filósofos. ¿Y a qué parte del cuerpo? Es fácil. A la cabeza, exactamente. Entonces, la idea de Platón, y esto tiene muchas similitudes en Aristóteles y en otros filósofos griegos, a diferencia, por ahí de lo que después va a ser la tradición, o en realidad simultáneamente, y después va a ser la tradición judeo-cristiana, que es una tradición que hace más énfasis en la abstinencia o la eliminación, digamos, de los apetitos, ¿no? Los apetitos son algo que nos puede llevar al pecado. Platón o Aristóteles reconocen que hay lugar para los deseos en una persona normal y que hay un lugar muy importante para la ira. Es más, que una persona que no tiene deseos, no tiene apetitos y no tiene ira, es como una ciudad a la que le falta un pedazo, no puede funcionar bien. Es decir, que si bien cada parte tiene su función y tiene su rol, pero lo que hace que una persona sea una persona sana, una persona feliz y una persona justa, es que acá haya una jerarquía. En este triángulo, en esta pirámide, están ordenadas de acuerdo a esa jerarquía. Es decir, que la razón, para Platón, va a ser el árbitro último de los conflictos. Cuando el apetito me tire para un lado, el enojo para el otro, bueno, tiene que venir la razón y decirnos qué es lo que hay que hacer. Esto... ¿Tiene que ver con el ello, el yo y el suprayo? Sí, para mí, sí. De nuevo, yo creo que Freud, cuando distingue también, Freud es el gran teórico del conflicto intrapsíquico. Esto de que no somos una unidad, que no estamos en armonía, que hay capas y instancias psíquicas que pueden estar en conflicto unas con otras. Y yo lo encuentro bastante similar, ¿sí? Donde uno podría decir, incluso los apetitos es muy parecido al ello, el nous, el intelecto, es el yo, ¿sí? Y el timos, el enojo, tiene bastantes puntos de encuentro también con el super yo. Así que ahí, para mí ahí hay una comparación interesante. No sé cuánto se habrá inspirado Freud en eso, pero... Bien. Sí. Que la filosofía, por lo general, siempre da como mucha importancia a la razón, de que el hombre es un ser racional, pero hoy en día la ciencia, que en estos últimos años se está hablando tanto de la emoción, está dando como otra perspectiva, que el hombre es como un ser emocional que razona, no un ser racional con emociones. Bien. Son dos hipótesis totalmente diferentes. Bien. A ver, está muy bien la pregunta de la compañera. ¿Sí la escucharon? ¿Se escuchó hasta atrás? Entonces, la cuestión es, en los últimos años esto ha sido un fenómeno general, y creo que tiene que ver también con el interés de ustedes que están acá, que cada vez más, esto empieza en gran parte con un libro, que es el libro de Goleman, de la inteligencia emocional, que ya tiene más de 20 años ese libro. Pero Daniel Goleman a su vez ya estaba como expresando un montón de investigaciones que se estaban haciendo en esa época, de lo que él llama la inteligencia emocional. Y es verdad que en Occidente, por ejemplo en el campo de la educación, había habido mucho énfasis en el coeficiente intelectual, en el número frío que mide la inteligencia lógica, ¿sí? y verbal y matemática, y se tomaba eso como la inteligencia en general. Y Goleman dice, no, para que una persona sea exitosa, es mucho más importante la inteligencia emocional que esta inteligencia fría. ¿Sí? Eso es así.
Bien, ¿qué pasa con la filosofía? En la filosofía la cosa es más mezclada. Porque hay muchísimo escrito por los filósofos acerca de las emociones. Es decir, que como tema, las emociones no fueron dejadas de lado por los filósofos. Incluso Platón, hablando de la educación, en ese mismo libro, ¿saben lo que dice? Hasta los 20 años, ¿qué se les enseña a los chicos? ¿Quién sabe? ¿Qué decía Platón en la República? ¿Qué materias habría que darle? ¿Habría que darle matemática? Platón estaba fascinado con la matemática. Exigía a todos sus alumnos en la academia que supieran matemática. Pero hasta los 20 años dice nada de matemática. Hasta los 20 años dice música y gimnasia. Esa es la educación de Platón hasta los 20 años. ¿Y por qué? Porque forma el carácter. La música te hace sensible. Pero él no lo veía por el lado, si bien, no lo veía por el lado de la enseñanza explícita de las notas como relaciones matemáticas. Él lo que veía es la resonancia entre ciertas armonías, sí hay una racionalidad ahí, en la relación entre las notas. Claro, sí. Yo creo que lo ve desde la parte de la energía que genera la música, esa energía que despierta otras cosas. Hay la música es muy particular dentro del campo de las artes porque es el arte que es claramente no figurativa, es decir, no necesita contarte había una vez, ¿no? Una historia de un pastorcito, no. Vos escuchás notas, escuchás ritmos que son relaciones matemáticas y sin embargo entra en resonancia directa con tu estado emocional, ¿sí? Sí, y un acorde menor te pone triste y un acorde mayor te transmite como más actividad, más alegría. Es decir, ahí hay es otro tema, en algún momento lo vamos a trabajar. Pero lo que me interesa ahora, para retomar la pregunta de la compañera, quiero ver también cómo vamos con el tiempo. Bien, tendría que ir redondeando. Para retomar la pregunta de la compañera, es que la filosofía habla mucho de las emociones. Y yo no diría que las desconoce, y vamos a ver que hay trabajos interesantísimos, incluso, por ejemplo, Antonio Damasio, que para muchos es el principal teórico de la emoción, quizás junto con Ekman, de los últimos 50 años. Antonio Damasio, un libro se llama El error de Descartes, y el otro libro se llama Buscando Spinoza. Son sus dos libros principales. Es decir, que en los dos libros, en el título, está citando a filósofos de la tradición occidental con los que discute. ¿Me siguen? Bien. Entonces, a ver si podemos... Salteo alguna cosita y vamos cerrando. Bueno, esto brevemente. El conflicto entre la razón y la emoción, del que estamos empezando a hablar, tiene que ver con que la emoción es siempre una fuerza que nos mueve, nos conmueve, nos lleva a actuar, y muchas veces la sentimos que es como una emoción externa, que nos toma, en ese sentido que somos poseídos por la emoción. Es decir, que la emoción, como decíamos antes, al ser un estado intencional, tiene un disparador externo. Y en cambio, por otro lado, tenemos la razón como autorregulación, como una regulación interna. Entonces, este es el conflicto que se dispara. Es otra forma de ver, digamos, los distintos conflictos que estamos empezando a ver, como el de entre la amígdala y la corteza prefrontal, ¿sí? O entre esto que los griegos llamaban patos, es como que enfatizan el elemento pasivo, de que la persona sufre la emoción, ¿no? Paciente, patético, paciencia, simpatía, antipatía, patología, todas vienen de este término, de patos, término griego que se refiere a esta vivencia emocional en la cual uno sufre, uno es pasivo. Entonces, por un lado uno tiene esta pasividad y por otro lado tiene este acto de autorregulación, de regularse uno mismo su vida emocional, este acto interno y activo. Este es un poquito el conflicto que queremos plantear. Entonces, ser dueño de uno mismo como tema que vuelve una y otra vez en la filosofía occidental y que va a ser como uno de los hilos conductores. Frente a esto, los griegos, Platón y Aristóteles, proponen una virtud, que es la templanza, que es la moderación, porque ser racional es casi lo mismo que ser moderado. En matemática, los números racionales, ¿cuáles son?
¿Alguien sabe? ¿A qué llaman números racionales? Es cualquier número que vos puedas expresar como una proporción entre dos números enteros, tal sobre tal. Si lo puedo expresar como una división, es una razón. Eso es un número racional. Es decir, que la razón tiene que ver siempre con establecer relaciones que respetan cierta proporción entre las cosas. Por ejemplo, Aristóteles, cuando está hablando en la Ética Nicómaco, cuando está hablando del enojo, dice que hay que enojarse. No dice que hay que suprimir las emociones negativas. Ahí va. Pero dice, hay que saber enojarse con la persona correcta, en la circunstancia adecuada, con la cantidad de enojo adecuada y por el tiempo apropiado. Eso es ser racional. ¿Sí? La virtud, el vicio, para Aristóteles hay que tiene la teoría del justo medio, el justo medio es esto, es la razón, es la racionalidad, es la justa proporción. El vicio es excederse, el exceso o el defecto, ¿sí? Es decir, uno le erra al objetivo tanto si se enoja de más como si se enoja de menos. Sí. También se puede decir que un ser racional las 24 horas del día es una vida abstracción. No, por suerte nos vamos a dormir y soñamos, por ejemplo, ¿sí? Y por suerte tenemos otras formas de procesar la realidad que no son razonando, como por ejemplo la literatura, que ahora Sofía va a hablar un poco. Bien, esto lo vamos a trabajar la vez que viene, pero acá yo quiero decir esto, que el tema de la posesión y la propiedad, que por ahí parece como el término más raro y menos familiar en las líneas de trabajo que estoy presentando, es esto. ¿Qué quiere decir realmente que uno es dueño de sí mismo? Los griegos hablan de esto y después de los griegos, todo el tiempo en la tradición occidental se habla de ser dueño de uno mismo. ¿Es una metáfora o literalmente hay una especie de relación de propiedad? Una forma de plantearlo, muy rápidamente, es que si bien somos seres que tenemos muchas fuerzas en conflicto, la exigencia que nos plantea la sociedad como seres sociales, como seres incluso con derechos y obligaciones, es decir, seres que vivimos en un sistema regido por el derecho y por la moral, es que somos responsables de nuestros actos. Poseemos nuestro propio cuerpo, somos responsables por las consecuencias de nuestras acciones. Esta es una relación abstracta, esto lo voy a dejar, tenía mucho para decir de esto, pero lo voy a dejar para la próxima vez, pero esta relación abstracta entre, que los chicos entienden desde muy chiquitos, es una de las primeras relaciones abstractas que entienden, es la relación de propiedad. En primer lugar, en relación a los objetos, entrar a una habitación y saber ya a los 3 años que los juguetes tienen dueño, que hay que pedir permiso, que no puede romper los juguetes del amiguito, ¿sí? Todo ese sistema de normas que tiene que ver con el deber ser, es súper abstracto y lo entienden muy tempranamente. Y la propiedad en relación al propio cuerpo. Esta comprensión temprana de que uno tiene un derecho de hacer con su propio cuerpo ciertas cosas que no las tiene en relación al cuerpo de los demás. Es también un tema que aparece en la filosofía. ¿Eso, Gustavo, es un aprendizaje, lo de los chicos? Es muy parecido al tema de las emociones, donde planteamos que hay un precursor biológico claro, pero también planteamos el tema de las metáforas, que claramente muestra que esto está repleto de significados culturales. Entonces, en los animales, vos también ves territorialidad, también ves de la defensa de la posesión, pero lo que no ves es un sistema de normas que establece, por ejemplo, un deber ser, los códigos de lo que se puede hacer y lo que no. Entonces, es las dos cosas. Estamos preparados para estos comportamientos posesivos, son universales, están en todas las culturas, pero al mismo tiempo están totalmente resignificados por la cultura. Bien. No voy a saltear esto, total vamos a tener tiempo. Entonces, esta es la idea de que somos esta diversidad no existir se refiere, está un poco feo puesto, pero se refiere a que en cierto sentido somos una ficción. Ahora hay una corriente en psicología posmoderna, digamos, las psicoterapias narrativas, que todo el tiempo trabajan con la premisa de que el individuo, la persona que va a, por ejemplo, una consulta psicológica, es un ser de ficción, es una construcción, es la colección de un conjunto de narrativas que se va haciendo acerca de su propia vida, qué soy, qué estudié, quién es mi familia, estas cosas me gustan, va, digamos, amalgamando todos estos relatos para
construir una identidad que es siempre igual dinámica y siempre en transformación. Y es la forma de responder también como sujetos unificados, generar esta ficción de que somos uno, a pesar de que internamente seguimos yendo, como cualquier buen relato, seguimos estando repletos de conflictos internamente. Pero necesitamos producir esta ficción de unidad para no volvernos locos y para que los demás no piensen que estamos locos. Bueno, entonces estos son los ejes: emociones, filosofía y propiedad, y como un poquito como tema esto de ser dueños de nuestra propia vida emocional. Con esto completamos, digamos, el tema de los poseídos. Se refiere a esta ambigüedad, nosotros ser dueños de nuestra propia vida emocional versus ser poseídos por nuestra vida emocional. Bueno, hasta acá llegamos con la clase y sigue Sofi. Bien, gracias. Bueno, como por ahí todo explicó, van a trabajar, digamos, se trabaja sobre 3 niveles de la emoción. Dijimos que una parte, digamos, está explícita o estudiada en lo que es el sistema nervioso. Después, Gustavo trabajó también sobre las implicancias que tienen las emociones, por ahí desde lo que significa lo conductual, desde las conductas. Y para terminar, Gustavo lo que quiso señalar es que, como decía la compañera, hay un mito sobre la filosofía occidental que plantea que las emociones no condicionan los estados racionales. Por ahí lo que vimos tiene que ver más que nada con estudios por ahí científicos. Si nosotros decimos las emociones, ¿cuál es el terreno fértil de las emociones? Y vamos a tener que hablar indiscutiblemente del arte, ¿sí? Vamos, digamos, en el curso lo que queremos hacer es ver la pregnancia que tienen estas emociones desde la literatura. ¿Por qué desde la literatura? Vamos a considerar la literatura como una manifestación artística de textos ficcionales, ¿sí?, con la intención de generar el llamado goce estético. Si decimos textos o obras ficcionales, ahí ya tenemos un primer punto como para empezar a reflexionar. ¿Qué significa textos ficcionales? Significa que en cierta medida los personajes, las emociones, los conflictos que vamos a encontrar dentro de cada una de las obras literarias van a ser una invención de un autor, ¿sí? Es decir, que van a estar a disposición de lo que el autor quiere generar. ¿Cómo vamos a entrar a este universo de la literatura? Inevitablemente gracias a la lectura. La lectura va a ser el puente, un puente cognitivo, donde nosotros nos vamos a hacer dueños de las emociones de estos personajes y al mismo tiempo vamos a generar nuestras propias emociones. ¿Ustedes se acuerdan cómo entraron al universo, por ejemplo, de la literatura? ¿Cuáles fueron los primeros textos desde niños? ¿Cuáles? Matilda. Bien. Muy bien. Yo leía musicuentos y me gustaba mucho verlos, tenía muchos dibujos. Sí. Y venía con un tic. Sí. Bueno, fíjense que, digamos, en lo general, entramos al universo de la literatura gracias a los cuentos o los relatos maravillosos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay estudiosos, Gustavo dio una referencia, por ejemplo, Goleman o Seilovi, no sé cómo se pronuncia porque no tengo mucho manejo de inglés, que plantean que los niños que desde pequeños pueden identificar emociones, ¿sí?, que pueden generar sus propias emociones, son niños que en la adultez tienen mayor posibilidad de alcanzar estados de felicidad. Fíjense que me parece interesante esto porque en nuestra cultura naturalmente ya estamos brindando a nuestros niños una herramienta, ¿sí?, de poder, recuerdo Blancanieves. ¿Qué identificamos en Blancanieves? La envidia, por ejemplo. Patito Feo, ¿qué identificamos? La tristeza, la exclusión, ¿sí?
Se me ocurre, no sé, Cenicienta, que identificamos la alegría de ser reconocida por su príncipe azul. ¿Qué quiero decir con esto? Que las emociones, ¿sí? Trabajadas desde la literatura, son básicamente, digamos, es la matriz de la literatura. Respecto a esto, podemos señalar la raíz etimológica de la palabra emoción. La palabra emoción proviene del latín emotio, que significa movimiento. Hay algo que me moviliza dentro, me conmueve. De ahí viene la palabra conmoción, ¿no es cierto? ¿Y cómo me conmueve? Me conmueve con esto que trabajó un poco Gustavo. Primero, desde el nivel fisiológico. Se altera mi voz, mi musculatura facial responde, se altera mi sistema nervioso, ¿sí? Se altera mi postura. Después podemos hablar también de un nivel conductual. ¿Qué significa eso? Significa que ante un estímulo externo yo tengo la posibilidad de acercarme o alejarme. Entonces, aquello por ahí que me causa alegría, que me hace sentir, ¿sí?, un estado agradable, me acerco. Aquello que me produce un estado no tan manejable, me puedo alejar. Y por último, como también señaló Gustavo, podemos hablar de lo inherente de las emociones. Y ahí es cuando él citó el texto de Ekman, de Paul Ekman. Hay un libro muy bonito, si lo pueden googlear o lo pueden buscar, se llama Los 7 rostros de las emociones. Los 7 rostros de las emociones. Que es donde, digamos, está respaldado por este estudio que hizo Nueva Guinea de estos habitantes de las tribus. Bien. Ahora, ¿qué nos va a interesar a nosotros dentro de la literatura? Nos va a interesar cómo las emociones generan campos cognitivos y fisiológicos. ¿Qué significa esto? Que yo reconstruyo la historia narrativa o la historia, es decir, la estructura poética de dos maneras. Primero, de una manera que tiene que ver con un distanciamiento, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Leo la historia, veo que el personaje le sucede o le suscita tal o cual emoción, y yo a partir de esa emoción puedo decir, bueno, hizo esto, pasó esto, intervinieron tales y tales personajes y demás. Y después justamente, que es algo que tiene que ver por ahí más con lo que plantea Aristóteles en la poética, la catarsis, vendría a ser la identificación, ¿sí? O, ¿cómo es esta palabra que está de moda? Cuando uno se identifica con el personaje. La empatía, ¿sí? Ponerse en el lugar con el otro. Hay diferentes teóricos. Yo solamente voy a nombrar a Ludomir Doetzel. Es un teórico checo. Tiene un libro muy bonito que se llama Heterocósmica, Ficción y Mundos Posibles. En este libro el argumento central es que para que esos mundos ficcionales tengan una pregnancia real, ¿sí? Tiene que haber un estímulo emocional, ¿sí?, que vaya directamente hacia el lector. Entonces, y acá me voy a detener, que me parece interesante, que es la propuesta, creo, del curso. Es lo paradójico, como mundos ficcionales, como la ficción, es decir, la ficción de las emociones, generan en nosotros, los lectores, emociones físicas. Digo, empiezo a leer, estoy leyendo algo que me conmueve demasiado, digo, no lo puedo seguir leyendo, cierro el libro, ¿sí? Digo, me empatizo con el personaje, siento que esta emoción, siento que esto es lo que me pasó a mí, ¿sí? Sigo puedo llorar, sí, me puedo conmover, cambia mi tono de voz, cambia mi postura al leer, ¿sí? Bien, para cerrar voy a decir que en la literatura hablamos de el pacto ficcional. Nosotros vamos a tratar de plantear el pacto ficcional, ¿sí?, haciendo hincapié en el pacto emotivo. Hay un autor que se llama Miguel Caminos,
en un librito que se llama Reencuentro con los clásicos, y dice algo así como: el docente no puede enseñar algo que no haya sido pasado por su corazón. ¿Sí? Así que no podemos, bueno, nosotros como docentes, hay bastantes docentes acá, primero tiene que generar una emoción en nosotros para después hacer posible, digamos, esa relación que, bueno, en algunos casos los alumnos tienen que generar con la obra literaria. Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje porque toda la cosecha de cebada estaba soleándose en el solar. Y el aguacero llegó de repente, en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera a esconder aunque sea un manojo. Lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejabán, viendo cómo el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca que mi papá le regaló para el día de su santo se la había llevado el río. El río comenzó a crecer hace 3 noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido y sin embargo el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar enseguida y pegar el brinco de la cama con mi cobija en la mano, como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir, porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño. Cuando me levanté, la mañana estaba llena de nubazones y parecía que había seguido lloviendo sin parar. Se notaba en que el ruido del río era más fuerte y se oía más de cerca. Se olía como se huele una quemazón, el olor a podrido del agua revuelta. A la hora en que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas. Iba subiendo poco a poco por la calle Real y estaba metiéndose a toda prisa a la casa de esa mujer que le dicen la Tambora. El chapaleo del agua se oía al entrar por el corral y al salir en grandes chorros por la puerta. La Tambora iba y venía caminando por lo que era ya un pedazo de río, echando a la calle de sus gallinas para que se fueran a esconder a algún lugar donde no se les llegara la corriente. Y por el otro lado, por donde está el recodo, el río se debía de haber llevado, quién sabe desde cuándo, el tamarindo que estaba en el solar de mi tía Jacinta, porque ahora ya no se ve ningún tamarindo. Era el único que había en el pueblo, y por eso nomás la gente se da cuenta de que la creciente esta que vemos es la más grande de todas las que ha bajado el río en muchos años. Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua que cada vez se hace más espesa y oscura y que pasa muy por encima de donde debe estar el puente. Así nos estuvimos horas y horas sin cansarnos viendo la cosa aquella. Después nos fuimos por la barranca porque queríamos oír bien lo que decía la gente, pues abajo, junto al río, hay un gran ruidizal y solo se ven las bocas de muchos que se abren y se cierran y como que quieren decir algo, pero no se oye nada. Por eso nos subimos por la barranca, donde también hay gente mirando el río y contando los perjuicios que ha hecho. Allí fue donde supimos que el río se había llevado a la Serpentina, la vaca esa que era de mi hermana, Tacha, porque mi papá se la regaló para el día de su cumpleaños, y que tenía una oreja blanca y otra colorada y muy bonitos ojos. No acabo de saber por qué se le ocurriría a la Serpentina pasar por el río este, cuando sabía que no era el mismo río que ella conocía a diario. La Serpentina nunca fue tan atarantada. Lo más seguro es que de haber venido dormida para dejarse matar así nomás por nomás. A mí muchas veces me tocó despertarla cuando le abría la puerta del corral, porque si no, de su cuenta,
Allí se hubiera estado todo el día entero con los ojos cerrados, bien quieta y suspirando, como se oye suspirar a las vacas cuando duermen. Y aquí ha de haber sucedido eso de que se durmió. Tal vez se le ocurrió despertar al sentir que el agua pasaba y le golpeaba las costillas. Tal vez entonces se asustó y trató de regresar, pero al volverse se encontró entreverada y acalambrada entre aquella agua negra y dura como tierra corrediza. Tal vez bramó pidiendo que la ayudaran, bramó como si Dios sabe cómo. Yo le pregunté a un señor que vio cuando la arrastraba el río si no había visto también al becerrito que andaba con ella, pero el hombre dijo que no sabía si lo había visto. Solo dijo que la vaca manchada pasó patas arriba muy cerquita de donde él estaba y allí dio una voltereta y luego no volvió a ver ni los cuernos ni las patas ni ninguna señal de la vaca. Por el río rodaban muchos troncos de árboles con todo y raíces y él estaba muy ocupado en sacar la leña, de modo que no podía fijarse si eran animales o troncos lo que arrastraba. Tacha llora al sentir que su vaca no volverá porque se la ha matado el río. Está aquí a mi lado con su vestido color de rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de agua sucia, como si el río se hubiera metido dentro de ella. Yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende, llora con más ganas. De su boca sale un ruido semejante al que se arrastra por las orillas del río, que la hace temblar y sacudirse todita.